enseguida vamos a dar paso a presentar a nuestros moderadores del día de hoy. El día de hoy nos hace el maestro Patrick Davis Jr., junto con la doctora Alejandra Palafox, la responsable de estar presentando cada una de las mesas de trabajo que vamos a tener en este día. El licenciado Patrick Davis, o el maestro Patrick Davis, es licenciado en Contabilidad Pública por el ITAM, tiene una maestría en Administración de Empresas en el American Graduate School of Vanderbilt University y como cargos actuales es el cofundador de Legal Group, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, presidente patronato del Hospital Juárez, consejero delegado general de la Confederación Patronal de México, Coparmex, y lo que muere a él estar aquí con nosotros con toda su energía y pasión es pensar que el modelo de salud es sostenible y que debemos de apalancar a través de la tecnología para comenzar a cambiar la tendencia de acceso a los servicios de salud. La doctora Alejandra Palafox es un médico cirujano egresado de la Medicina, la Universidad Autónoma de Sinaloa, especialista en epidemiología profesional de salud pública, maestra en administración de hospitales y salud pública por el Instituto de Estudios de Administración Pública. Adicionalmente cuenta con múltiples cursos, capacitaciones y más de 100 certificaciones, entre las que destacan las certificaciones del Código de Ética y como consultora de servicios y gestión de salud. Este habla de político para que el Registro Nacional de Cáncer, diseño y ha sido responsable del diseño del sistema de recolección de datos de cáncer. En México, que la doctora Palafox piensa que la salud digital es una revolución global necesaria para brindar servicios de salud de calidad que aparecen aquí bajo modelos de eficiencia, con un enfoque en la medicina personalizada, con fundamento en las buenas prácticas y con el uso de públicas en beneficio de los pacientes en todos los niveles de atención. Maestro Patrick, doctora Alejandra, bienvenidos, muchas gracias por su apoyo. Es suyo. Muchas gracias, Amado. Me da mucho gusto estar acompañándolos aquí el día de hoy. Verdaderamente me congratulo de este evento porque lejos de estar atorados en la coyuntura con tantos cambios que están pasando en nuestro Sistema Nacional de Salud, creo que en este foro nos damos la oportunidad de abrir un espacio en el que podemos ver hacia adelante, donde podemos pensar, discutir y compartir ideas de cómo podemos verdaderamente transformar nuestro Sistema Nacional de Salud a favor de todos sus participantes, ¿no? Para lograr realmente impactar en su calidad de vida. Entonces, para no quitar mucho tiempo de la carnita que nos van a compartir en breve los panelistas de las 5 mesas del día de hoy, nada más reitero mi agradecimiento y le paso el uso de la palabra a la doctora Alejandra Palafox. Amiga, adelante. Patrick, qué padre coincidir en este panel tan interesante. La verdad es que creo que hay mucho que aportar y sobre todo en un tema tan complejo, ¿no? Los modelos de financiamiento e información del sistema de salud es algo que México requiere una alternativa, opciones, desde nuestro punto de vista con la experiencia que tenemos y los panelistas que nos van a acompañar, estoy segura que aportarán muchísimo valor. Así que entendiendo esta situación, vamos a comenzar a darle la palabra a Eduardo. No sé si estés de acuerdo, Patrick. Tenemos acompañándonos aquí un grupo de 4 personas extraordinarias y donde voy a tener la oportunidad de ser su moderador. Todos son reconocidos líderes en el sector, por lo cual realmente me van a disculpar que voy a presentarlos brevemente y con ello privilegiar el uso del tiempo para sus muy valiosas participaciones.
Entonces, habiendo comentado esto, quiero nada más iniciar la mesa con esta pregunta que seguramente al final de la misma nos vamos a poder responder con mayor claridad, ¿no? ¿Cómo la salud digital podrá incidir en los modelos de financiamiento del sistema de salud al lograr que a través del autocuidado se puedan abatir las enfermedades crónicas degenerativas y la cobertura universal signifique equidad y justicia para el acceso a los servicios de salud a través de los recursos tecnológicos? Quiero mencionar que cada panelista le vamos a asignar de 8 a 10 minutos máximo para que en total podamos usar 40 minutos de este espacio y de ahí ojalá tengamos espacio para algunas breves preguntas y con eso concluir la mesa. Por lo tanto, les quiero presentar al actuario Eduardo Lara Di Lauro, director de salud de RGA, Reaseguradores, ¿no? Con Eduardo vamos a abordar la siguiente pregunta. Desde el punto de vista del sector asegurador, Eduardo, ¿cuáles son los retos del financiamiento privado a la salud y cómo lo digital puede ayudar? Sin mayor preámbulo, te paso el uso de la palabra, Eduardo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al contrario, muchas gracias a ti, Patrick. Déjenme poder compartirles mi pantalla para esto. Ok, pues nuevamente muchas gracias, Patrick, y aprovecho también para agradecer a la MITI y a Coparmex por la invitación, por el conducto de mi buen amigo, el doctor Amado Espinosa. Gracias por la oportunidad de estar esta mañana con ustedes y compartir este panel con tan distinguidos colegas. Respondiendo a la pregunta sobre los retos del financiamiento privado y cómo lo digital puede ayudar desde el punto de vista del sector asegurador, permítame compartir las siguientes reflexiones y propuestas. ¿La salud digital es nuestro futuro? Como podemos ver, los actores, pacientes, proveedores y pagadores que no estaban informados, ahora están cambiando. De ser analógicos están pasando a ser digitales, cambiando de cuidar a enfermos a cuidar la salud de las personas, enfocados en la prevención, promoviendo estilos de vida saludables y luchando para que los servicios sean más asequibles. Estamos pasando de darle nuestra atención a los medicamentos estrella, a los medicamentos de precisión, a la medicina de precisión y a la medicina personalizada. Estamos pasando de cuidados de salud desconectados a conectados e interconectados. Déjenme plantearles algunos de los retos del seguro de gastos médicos y posibles soluciones basadas fuertemente en lo digital. Si comenzamos con la declaración de la Organización Mundial de la Salud, apoyada por el Banco Mundial, sobre lograr brindar atención universal para todos en el año 2030, si la analizamos, sabemos que todos los sistemas públicos no serán capaces de lograrlo sin el apoyo de los jugadores privados. Sabemos que a nivel global, los seguros y servicios privados cubren los vacíos que los sistemas públicos están abriendo. Realmente nos debemos de preguntar en el sector si lo que estamos ofreciendo son seguros de salud o seguros de enfermedad. Debemos de cambiar nuestro paradigma apoyándonos en lo digital, poniendo a los asegurados en el centro de nuestro quehacer. La mayoría de los sistemas de salud, públicos o privados, en los beneficios, están diseñados para brindar diagnóstico y tratamiento para acciones de salud agudas y episódicas. Y sin embargo, hoy nos enfrentamos a un futuro en donde la mayoría de los padecimientos van a ser crónicos e impactados fuertemente por los estilos de vida. Y también tenemos el reto del incremento de las enfermedades no transmisibles de manera alarmante. Algunas reflexiones. 4 comportamientos que impactan la incidencia de 4 enfermedades no transmisibles juntas causan más del 60% de las muertes en todo el mundo
y las que más contribuyen a elevar los costos. Estos comportamientos son el tabaquismo, dietas no saludables, inactividad física, el uso y el abuso del alcohol. Las enfermedades que afectan estos comportamientos son, como sabemos, el cáncer, la diabetes, padecimientos del corazón, enfermedades pulmonares. Por otro lado, tenemos el reto enorme del envejecimiento y la longevidad, que cada vez se dan con mayores impactos. Algunos números. Entre 2015 y 2050, la proporción de la población mundial mayor de 60 años casi se duplicará, del 12 al 22%. Para finales del 2020, el número de personas de 60 años o más superará a los niños menores de 5 años. Con todo esto, al final, todos los países enfrentan grandes desafíos para garantizar que sus sistemas sociales y de salud estén preparados para aprovechar al máximo este cambio demográfico. Luego, como reto, además, para rematar, tenemos la inflación médica, los tratamientos médicos de alto costo, la nueva tecnología médica, pero al final de cuentas, ¿quién la va a pagar? ¿Quién la va a financiar? Desde luego, hoy en día, los seguros médicos privados lo estamos haciendo. Tan solo un par de ejemplos. El tratamiento novedoso de los últimos tratamientos para cierto tipo de cáncer, denominado CAR T-Cell, cuesta casi $500,000 el evento, el tratamiento. O la terapia genética a través del medicamento Zolgensma de Novartis cuesta $2.1 millones para tratar la atrofia muscular espinal tipo 1. Todo esto nos lleva a altos costos, que claro, implican una baja penetración. Pero estos altos costos de los servicios médicos es a nivel global. Todo mundo estamos tratando de luchar para gestionar, para controlar los costos. Sin embargo, existen muchas soluciones posibles basadas en lo digital. Debemos de cambiar el enfoque de esperar a tratar eventos graves y episódicos, a promover acciones de prevención y mantenimiento de la salud, a promover estilos de vida saludables, premiando cambios de comportamientos. Utilizando las tecnologías digitales, por supuesto que podemos hacer que las primas sean más asequibles. Si como industria no controlamos los costos para reducir las primas e innovamos para mejorar el bienestar y la experiencia del cliente, alguien más lo hará. Desde luego con las consecuencias que esto conlleva. También tenemos otros retos, retos desde el punto de vista de la venta y la distribución de los seguros. Esto también nos ha generado tener una baja penetración. Nos ven o los esquemas de seguros son estáticos y las formas de vender son genéricas. Debemos de mejorar la experiencia del cliente. Nos ven como una industria o como productos caros y complicados. Debemos de entender mejor las expectativas de los consumidores. Y desde luego, gracias a herramientas y innovaciones digitales, podemos crear canales alternativos de distribución y de comunicación. Debemos de tener una visión holística de los factores que influyen en la salud de nuestros asegurados. Propongo seguir un modelo de atención virtual holístico, empoderando al asegurado. Y también, bueno, el reto de mejorar la eficiencia operacional puede ser atacado o puede ser atendido tecnificando las habilidades centrales de las compañías de seguros, pero tercerizar las que no lo son. Como decíamos en un principio, impulsado por el consumidor y facilitado por lo digital, los modelos de atención a la salud están cambiando radicalmente. Debemos optimizar los tratamientos médicos y su valor a través de promover e insistir en la adherencia a la medicina basada en evidencia y guías clínicas. Y finalmente, uno de los grandes retos que el sector asegurador ha tenido es cómo poder salir del círculo vicioso de tener un resultado marginal o deficitario durante los últimos 20 años. Bueno, de verdad, la propuesta, y creemos que utilizando soluciones digitales, eso lo vamos a poder superar. Y veamos
tan solo las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud desde el punto de vista digital. Entonces, todas las recomendaciones de las que he estado mencionando brevemente son recomendaciones que hacen eco a estas directrices de la Organización Mundial de la Salud, que en el 2018, junto con los gobiernos, adoptaron por unanimidad una resolución y pidieron a la OMS que desarrollara una estrategia global sobre salud digital para apoyar los esfuerzos nacionales a fin de lograr la cobertura universal de salud. Estas son solo 10 maneras de mejorar la salud y los servicios esenciales a través de tecnología digital de salud. Y aquí, como pueden ver, son muchos de los ejemplos que durante este seminario se van a estar discutiendo y se van a estar tratando estos avances. En efecto, en RGA estamos convencidos que lo digital puede y está satisfaciendo mejor las expectativas crecientes de los consumidores. Estar bien hoy en día se trata más bien del bienestar. Se debe tomar una visión holística y ya hay muchas soluciones para lograr esto. Aconsejar y dirigir, eso por supuesto que se puede digitalizar. Un trato personalizado, comunicaciones personalizadas y desde luego un seguimiento personalizado. Digitalmente se puede hacer mucha gestión desde casa en lugar de hacerlo en el hospital. Por ello, en RGA estamos invirtiendo y desarrollando la solución denominada HIDI, por sus siglas en inglés, que es un ecosistema de salud que integra todas estas innovaciones digitales. En conclusión, Patrick, amigos de la audiencia, para eficientar el financiamiento de la salud, estamos convencidos que en efecto lo digital es una parte ineludible de la solución. Muchas gracias y espero haber sido claro con mis conceptos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Sin lugar a duda, fue muy claro y muy contundente. Te agradecemos que nos hayas compartido tu experiencia sobre el tema y no nos dejes porque vas a tener la oportunidad también de escuchar a tus otros compañeros panelistas y esperemos que al final tengamos tiempo para alguna cantidad de preguntas antes de pasar al cierre. Pero nuevamente, muchas gracias y felicidades, Eduardo. Gracias, Patrick. Amigos, pasamos ahora con otro gran invitado, el maestro Rodolfo de la Torre, director de Desarrollo Social del Centro de Estudios de Espinosa Iglesias, también ex coordinador del PNU de México, ¿no? Esta área de las Naciones Unidas enfocada al desarrollo sustentable. Rodolfo, pues bienvenido aquí a este panel. Seguramente lo que nos vas a compartir va a estar muy interesante. Perdón, creo que me estoy equivocando. Sí, vamos con Rodolfo, ¿verdad? Una pregunta acá. Déjenme nada más. ¿Confirmamos? ¿Rodolfo está ya conectado? Sí, ya estoy conectado. Sí está conectado. Perfecto. Muy Tenemos bien. tu video apagado, pero aquí está conectado. Perfecto, me hice un poco bolas, discúlpenme porque el orden. Entonces, Rodolfo, bienvenido. Contigo vamos a abordar la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es el panorama, la perspectiva organizativa y financiera del Sistema Nacional de Salud? Bienvenido, Rodolfo, y te paso el uso de la palabra. Gracias. Muchas gracias, Patrick. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Yo lo que quisiera hacer en los próximos minutos es darles un panorama general del sistema de salud, en particular de la salud pública, dado que absorbe la mayor parte de los recursos que corresponden a la atención de este tema. Voy a compartir con ustedes la presentación que tengo preparada. Espero que ya esté a la vista de todos ustedes, si pudieran confirmarme. Sí, está a la vista. Perfecto. Muy bien. Pues lo primero que quisiera plantear a todos ustedes es la importancia que tiene el sistema de salud.
si nosotros vamos al primer panel de esta lámina, ustedes verán clasificadas a las personas de acuerdo al estado de salud que tenían sus padres, bajo, medio, alto. Como las personas tienen distintos niveles de salud y distintas edades, se ha homogeneizado todo para ver qué porcentaje de la esperanza de vida que corresponde a su edad tiene. Las cifras que se reportan aquí son, sin embargo, qué porcentaje de los hijos de las personas en cada estrato pasan o permanecen en cada uno de esos estratos. Y lo que llama aquí la atención es que las personas que nacen de padres con bajas condiciones de salud, baja esperanza de vida, permanece el 90% dentro de ese estrato, lo cual significa que la persistencia de las condiciones de salud de una generación a otra es extraordinaria. Pocos pasan al estrato medio y mucho menos al estrato alto. Ahora, ¿a qué se debe esto? En parte se ha debido a una condición histórica dentro del sistema de salud, en donde no todos han tenido acceso al sistema de salud. En las cifras más recientes, podríamos estimar que alrededor del 13% de la población no está teniendo a ningún tipo de cobertura en salud, sea pública o privada. Pero esta cifra a lo largo del tiempo, pues si nos remontamos al pasado, ha sido mayor. Pocos han tenido acceso al sistema de salud hace décadas. Esto ha venido aumentando, pero aún tenemos un rezago importante. Y quizás lo más importante es que tenemos un sistema de salud muy desigual. Dentro del sector público, pues hay una división muy clara entre aquellos que pertenecen a lo que antes era el Seguro Popular, hoy el Instituto de Salud para el Bienestar, y servicios semejantes a los del IMSS. Sin embargo, aquí hay que destacar dos cosas. Uno, el gasto que se dedica, y lo veremos más adelante, es muy diferente entre cada uno de estos tipos de atención. Y sobre todo, hay una enorme duplicidad de funciones a la vez que, como les mencioné, hay un problema de cobertura. El sistema de salud está fragmentado, carece de coordinación y, como veremos más adelante, de recursos adecuados. Parte de estos problemas, por supuesto, podrían resolverse mediante la profundización de la tecnología, mediante la digitalización de la salud, pero otra parte, como vamos a ver, depende de otros factores. ¿Cuáles son los principales retos del sistema de salud que todavía permanecen y han sido pues prácticamente los mismos en la última década, si no es que más? Primero, lo que ya les mencionaba, asegurar el acceso a los servicios de salud para toda la población, pero hacerlo de una forma en donde haya la unificación de esfuerzos, una rectoría común, en donde, por ejemplo, en lugar de tener distintos esfuerzos para la obtención de recursos, cada subsistema haciendo su esfuerzo por recopilar, por recaudar sus propios recursos, hubiera economías a escala que permitieran aprovechar el mismo esfuerzo para financiar todo el sistema. Hay problemas también de calidad de los servicios de salud que tiene que ver mucho con el monitoreo, con la falta de una evaluación sistemática de las unidades médicas para su mejora continua. El acceso ya lo mencioné, y el tema de la equidad que tiene que ver con diferencias en los gastos, en los recursos que reciben los distintos derechohabientes a distintos sistemas y que además se reflejan geográficamente. El sistema de salud, sin embargo, tiene un reto muy importante y urgente, que es tener un registro nacional de usuarios. Y este registro nacional de usuarios tendría que ser un registro digital fácilmente transferible entre todas las unidades médicas del sistema de salud público, pero también debería de haber intercambio cuando se requiriera entre el sistema privado y el sistema público. Esto permitiría avanzar en algo que no se ha logrado, que es la portabilidad del aseguramiento, es decir, el poder atenderse en cualquiera de las unidades médicas que tengan
las instalaciones o los recursos que correspondan al padecimiento o a la necesidad de los derechohabientes. Y además se requiere tener un blindaje del gasto público. Con esto me refiero a que no se reduzca constantemente. Y me temo que aquí entramos en algunos de los problemas que actualmente tenemos. Ahora, para evaluar mejor estos problemas, ¿qué es lo que requeriría el sistema de salud? Bueno, pues establecer un paquete básico de seguridad social de carácter universal, es decir, descansar menos en programas sociales dispersos, monetizados, y tener más un derecho a la salud, en realidad un derecho a la seguridad social, que descansara más en servicios médicos de salud semejantes a los que proporciona el Seguro Social. Y esto tendría que ser financiado con impuestos generales para que no hubiera un castigo en términos de incentivos a la contratación del trabajo. Esto requiere que tengamos al menos 5 puntos del PIB en gasto público en salud y nos están haciendo algo así, falta como, algo así como 2.4 puntos del PIB, esto hasta el año pasado. Ahora, como vamos a ver, tenemos una necesidad aún mayor. Pero habría que incluir estas necesidades dentro de un panorama más amplio que es la reforma a la seguridad social, que debería de incluir pues elementos complementarios como pensiones y seguros financiados por trabajadores y empresarios. ¿Cuáles son las perspectivas del sistema de salud? En la parte del gasto específicamente, ustedes pueden ver en el primer panel que tenemos el gasto en salud del Seguro Social y del Seguro Popular para ilustrar un problema que se ha presentado ya desde prácticamente una década, y es la reducción constante del gasto en salud. El gasto en salud llegó a alcanzar casi 3 puntos del PIB, me refiero al gasto público, y ha venido disminuyendo y casi ha perdido medio punto del PIB hasta la actualidad. Y, por ejemplo, lo podemos ver en el hecho de que en 2010 el gasto por beneficiario en el Seguro Social era de alrededor de 5,600 pesos, mientras que 10 años después ese gasto es de 4,600. Ahora, como hemos visto, el Seguro Popular, ahora INSABI, pues es lo que más cobertura tiene en términos de población. Y su gasto ha pasado de tener 3,472 pesos por beneficiario a 3,258 en la actualidad. La tendencia que observamos es a un deterioro del gasto público. Y esto se traduce en vulnerabilidades en el sistema de salud. En la presente circunstancia, en la pandemia, si nosotros vamos a examinar el personal médico por cada 1,000 habitantes, las camas de hospital, las unidades de cuidados intensivos, el gasto per cápita en salud, vamos a encontrar que la mayor parte de nuestro país, lo que aparece como vulnerabilidad media, pues tiene, digamos, una fortaleza bastante cuestionable. Solamente algunas entidades federativas en el conjunto de indicadores pues tienen una cierta robustez, que serían, por ejemplo, Nuevo León, Campeche o la Ciudad de México. Y hay algunas entidades federativas que tienen verdaderamente prendidas las señales de alarma, como sería en general del sureste del país, pero en particular Chiapas. Aquí hay una gran desigualdad en el sistema de salud, en parte derivada por la fragmentación, por la dualidad que presenta el sistema. Y por si esto no fuera poco, recientemente, desde el año pasado, pero las cifras que presento en el tercer panel son para la primera mitad del presente año, no se está ejerciendo el gasto de una forma eficiente, ni siquiera se está ejerciendo el gasto público a tiempo. Aquí ustedes pueden ver que del 100% del gasto que se tiene que ejercer este año, al mes de junio se había ejercido 37% del mismo. Es decir, aún con una emergencia sanitaria, a la mitad del año ni siquiera se había alcanzado la mitad del gasto público. Tenemos un fuerte subejercicio en donde destaca, por cierto, el fortalecimiento de los sistemas estatales de salud
y también la atención a padecimientos como la obesidad, la diabetes o la hipertensión. Esto es sumamente preocupante. Concluyo mencionando que, de acuerdo a lo que les he presentado, pues el sistema de salud continúa con problemas de cobertura, de fragmentación y sobre todo de coordinación, pese a las reformas que se han realizado. La reforma que se hizo para generar el INSABI representaba una oportunidad para unificar por lo menos una parte del sistema, pero me temo que esta oportunidad se ha perdido, y esto tiene que ver con el segundo punto, porque no se planteó como un paso hacia la universalización e integración del sistema debido a la falta de recursos. Y esto incluye los elementos de salud digital. La universalización e integración del sistema de salud requiere a su vez replantearlo más allá de lo que se ha hecho hasta el momento, como parte de una reforma a la seguridad social y a la fiscalidad. No hay recursos en estos momentos y no los había en el pasado para sostener el cambio que se pretendía. De tal manera que las perspectivas financieras del sector salud son de una caída y mayor desigualdad de su gasto con ejercicios derivados de la falta de coordinación. No es un panorama nada atractivo, nada que pudiera entusiasmar, pero esto es lo que tenemos que enfrentar. Hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Rodolfo, por la muy interesante presentación y pasamos de una vez a mi amigo Roberto Martínez Illescas. Roberto, muchas gracias por esperarnos. Sabemos que andas a punto de subirte a un avión. Me gustaría saber en tu intervención cuál es tu punto de vista sobre el impacto de la salud digital y como alternativa para disminuir los costos de las enfermedades no transmisibles. Adelante, Roberto. Gracias. Gracias, Patrick. Solamente para comentar entonces que voy a compartir también una presentación. Entonces, un segundo, esto ya está, ya lo estoy haciendo. Y entonces, bueno, pues gracias por este espacio, compartirles la visión de la OCDE muy breve. El del último trabajo que pues se ha llevado a cabo desde la División de Salud. Yo soy, bueno, pues un portavoz. Me complazco mucho de estar con ustedes. Entonces, sin más trámite, entonces vamos pasando a las diapositivas. Entonces, el sector de salud es hoy por hoy rico en datos, pero pobre en información. Entonces, esto tiene como resultado que se haya desaprovechado durante las últimas 2 décadas el pleno potencial de la evolución digital. Y entonces, pese a la inmensa ola transformadora durante todo este tiempo, entonces, la promesa de valor de la plena adopción digital en el sector salud, pues sería efectivamente el hacer mucho más eficiente a todo el sistema, mucho más coordinado, mucho más centrado en el paciente y de manera relevante a la discusión de hoy podría haber generado mucho mayor inversión gracias a un espacio fiscal ampliado, ¿no? Sin embargo, pues seguimos viendo que hay dispendio, ineficiencia en gasto. Esto se vuelve todavía amplificado por el problema que estamos enfrentando de comorbilidades complejas, ¿no? Lo cual nos lleva, por supuesto, a la discusión de cómo vamos a poder enfrentar de manera mucho más efectiva las enfermedades no transmisibles. Son, al final de cuentas, se habla mucho de que México gasta muy por debajo en el sistema de salud como proporción del PIB que el promedio de los países de la OCDE. Pero no solamente eso, sino que se gasta de manera pues muy errática. Ahora, mal de muchos, ¿no? Se diría en algún contexto, pues porque efectivamente no es solo una falla de México, es una falla generalizada a los países de la OCDE, como vamos a ver. Y la pandemia, tratándose de la pandemia de un virus que hemos vivido con sus consecuencias catastróficas a nivel mundial, nos revela cosas, nos confirma cosas también. Nos confirma cosas que son muy relevantes y lo siguen siendo en la atención de enfermedades no transmisibles, ¿no? Entonces, vamos a ver, hay cinco aspectos que para la OCDE se vuelven muy importantes. No solamente el de la inversión, que como ya dije, pues
todavía estamos en una situación en donde la inversión no es la que quisiéramos ver en niveles, pero tenemos también aspectos que inhiben el aprovechamiento del bono digital que hemos estado esperando durante tantos años. Se trata de las instituciones y aspectos de gobernanza y coordinación al interior de los sistemas de salud, el uso de los datos, el uso, además, de la disponibilidad de infraestructura, particularmente de conectividad de banda ancha, y también se le agrega el tema de habilidades digitales. Vamos muy rápido en esta panorámica. Entonces, veamos ahí cómo la inversión en software y bases de datos como porcentaje de la formación bruta de capital fijo no residencial en el conjunto de países de la OCDE. Para el sector salud, esta inversión sigue siendo muy baja comparada con otros sectores de la economía como el financiero, el de comercio, servicios legales y de contabilidad. Y luego el aspecto también de compras de servicios TIC, como porcentaje también del esfuerzo de modernización, tecnificación, adopción tecnológica, pues sigue siendo también muy modesto en el sector salud comparado con otras áreas, otros sectores de la actividad económica. Entonces, de ahí que pues, le agregamos también sobre la dimensión de uso de datos que los países pierden el potencial de vincular y cosechar la inteligencia de datos. Vemos ahí muy interesante en el estilo OCDE clásico, este panorama de países puestos en dos ejes como en una línea de regresión, donde en el eje vertical vemos la gobernanza de datos o la aptitud para la gobernanza de datos, y en el eje horizontal vemos la aptitud técnica y operativa para el uso efectivo de datos. En el caso concreto de expediente clínico digital, de acuerdo con datos disponibilidad al 2016, y vemos que los países que están en el cuadrante superior de estos son los que tienen mejor gobernanza y tienen además mayor capacidad técnica operativa para utilizar de manera estratégica la información en expediente clínico electrónico. Y México vemos aquí que interesantemente es un país que está por encima de otros de mayor empuje como Japón, Irlanda, la República Checa, más o menos, en el aspecto de gobernanza de datos. Entonces ha habido un esfuerzo en México de habilitar desde el punto de vista regulatorio, de habilitar desde el punto de vista de directrices y de disposiciones oficiales, un marco general para el aprovechamiento del expediente clínico electrónico durante los últimos años, arduo esfuerzo además, pero todavía distamos mucho de que haya la aptitud técnica y operativa para hacer un despliegue como lo quisiéramos ver en el aprovechamiento inteligente de información en el caso de expediente clínico electrónico. Y por eso entonces México está en ese sentido detrás de un país latinoamericano como es Chile, en donde hay más aptitud técnica y operativa, pero hay quizá menor desarrollo del marco normativo. Y así, barreras institucionales, vemos que todavía están muy presentes en todos los países de la OCDE, de acuerdo con la percepción de expertos que han sido encuestados en cerca de 23 países, y entonces destacan que no hay todavía mecanismos claros sobre reembolso. Todavía vemos que todavía falta una cultura de cambio y adopción de nuevas tecnologías en los sistemas de salud. Muy importante el inhibidor de la interoperabilidad y la estructura de las TICs, por mencionar los que más destacan. Y luego la infraestructura, pues vemos ahí, imagínense, las suscripciones en esta gráfica a la banda ancha fija residencial de más de 30 megabytes. Digo, ya los quisiéramos en México como un estándar. México no aparece en esta gráfica, pero nos dice mucho acerca de, pues, cuáles son los países que han avanzado con más celeridad, y está, por supuesto, ahí nuestro vecino socio comercial Estados Unidos, por encima del promedio de los países de la Unión Europea, y bueno, eso nos da una idea del estándar, del tipo de reto, de la brecha, que hablando del TEMEC y de nuestra ancla de seguridad competitiva global, pues a donde debemos de llegar lo antes posible. Y luego los pacientes profesionales de la salud no están preparados ni capacitados en las actividades digitales. Entonces, de 30 a 70% de los profesionales de la salud en una canasta de países de la OCDE consideran que les falta conocimiento y habilidades en herramientas de análisis de datos.
Y luego más de la mitad de la población en países de la OCDE tienen un bajo nivel de literacidad en salud digital, en el aprovechamiento de herramientas digitales para cuidar mejor, para el autocuidado. Y luego tenemos el tema del bajo compromiso, muy importante desde el punto de vista organizacional, de que el trabajador de salud promedio percibe a las herramientas digitales como una caja negra que no responde a necesidades del mundo real, ¿no? Y entonces de ahí, ¿cuál es lo que a nivel global nosotros promovemos? Pues que haya, para que la transformación digital ocurra, debe haber estrategia, gobernanza y capacidad, pero sobre todo liderazgo político. Liderazgo desde muy arriba para que pueda entonces, bueno, acelerarse la adopción de algunos de los aspectos y además que se pueda avanzar en el enfrentar los inhibidores a una mayor consolidación digital de los sistemas de la salud. Y entonces estrategias transversales, ya se insistió, ¿no? Entonces un gusto también ahí, Rodolfo de la Torre, que ha mencionado la importancia de la integración de los subsistemas de salud, el aspecto de transversalidad y además el carácter sistémico de la puesta en marcha de estrategias y marcos de gobernanza que además faciliten propósitos transversalizables, acordados y pactados y transparentes que aseguren además la seguridad y la privacidad de los datos. Y luego, bueno, pues es un tema muy importante de la capacidad humana, ¿no? De los profesionales de la salud y de los pacientes que aprovechen el bono digital. Y por otro lado, la capacidad institucional en la que insistimos en la OCDE todo el tiempo, es que se ponga en acción el uso de los datos para generar conocimiento y para que la información sea de primera mano lo más relevante para la toma de decisiones. Lecciones que nos dejan, ¿no? Estábamos hablando en el contexto más de las enfermedades no transmisibles, pero nos dejan lecciones, ¿no? Esta pandemia de una enfermedad que sí es transmisible, bueno, pues es el COVID-19, que no son triviales en términos de lo que decía yo que nos confirma, ¿no? Y le ha confirmado a varios países y ahí vemos una serie de países ejemplos o ejemplares acerca de cómo esta pandemia les ha obligado a hacer cosas que van a ser muy importantes, muy relevantes también en el combate, bueno, en la atención en el frente de las enfermedades no transmisibles, crónicas particularmente. Entonces, bueno, pues desde países como vean ustedes, Estonia, República Eslovaca, Polonia, Estados Unidos, Francia, Australia, que han ampliado la cobertura del pago por servicio, ¿no? Reembolso, en fin, los esquemas se han puesto todavía más innovadores en términos de no dejar de cerrar brechas de población vulnerable particularmente. Ese es el frente común. Luego, nuevas directrices y regulación. Tenemos ahí el ejemplo de Bélgica, Francia y Japón. Fomento político a alto nivel, lo que mencionábamos, liderazgo, compromiso político, se ve en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suiza, y nuevos servicios y plataformas, ¿no? Entonces ahí Grecia, Israel, Turquía, Chile, Brasil, países de América Latina. Muy interesante ver esta carrera por poner al día el uso de tecnología en el sector salud, porque esto se volvió urgente con la pandemia. Y luego vámonos, ya voy cerrando, que esto pues le agarró a muchos países o sea, en curva, ¿no? Porque estamos hablando de países donde se reportaban demoras en el flujo de información durante días o semanas, y vean ustedes cómo las demoras eran menores, perdón ahí por las cosas luego que están en inglés, las demoras eran menores en casos como las enfermedades cardíacas o incidentes cardiovasculares, datos de mortalidad, pero eran todavía más largas las demoras en el flujo de información, en los registros de datos sobre la progresión de la diabetes, datos sobre la prescripción de medicamentos, por mencionar algunos. Entonces, de nuevo, mal de muchos. Entonces, cierro nada más con la reflexión acerca de, bueno, pues, de acuerdo con los aspectos que he reseñado, la pandemia nos hace todavía más evidente la brecha que hay que cerrar en el aprovechamiento inteligente de los datos, pero esto no puede suceder sin un adecuado marco institucional, organizacional, de gobernanza, de política pública. Son aspectos que rebasan el ámbito puramente técnico, pero en los cuales la OCDE siempre insiste en el entendido de que
si se logra poner al día a los sectores de provisión de, bueno, los sistemas de salud en nuestros países, entonces se podrá alcanzar y realizar un umbral de mucha mayor eficiencia de los recursos que cada vez se están volviendo más limitados, ¿no? Y la tendencia en la OCDE en promedio es que va en una leve baja, curiosamente en medio de la pandemia, en el gasto en salud como proporción del PIB. Y con eso, bueno, concluyo y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Roberto. Sin lugar a duda, como siempre, nos compartes un cúmulo de información sumamente valiosa y seguramente después nos van a llegar varias preguntas que yo te buscaré canalizar. Muchas gracias por esperarnos y mucha suerte en tu viaje. Y bueno, sin mayor preámbulo, porque andamos un poco con el tiempo apretado, pero vamos a cerrar esta mesa también con otro panelista de primer nivel, el doctor Héctor Cárdenas Suárez, del Goldman School of Public Policy University at California, Berkeley. Él siempre le gusta ayudar a los gobiernos a mejorar la toma de decisiones basada en datos. Y por lo tanto, con Héctor vamos a abordar la siguiente pregunta. ¿Por qué, Héctor, no se ha cumplido la promesa de interoperabilidad y cómo le hacemos para que ésta se cumpla? Héctor, te paso el uso de la palabra. Gracias por acompañarnos. Muy bien. Muchas gracias. Buenos días y muchas gracias por la gentil invitación del comité organizador a participar en esta impresionante mesa de expertos. Y gracias a Alejandra y Patrick por la moderación y a mis copanelistas por sus valiosos conceptos que de hecho nutren en parte de lo que yo les tengo que comentar el día de hoy. Voy a dedicar los minutos que me tocan a la intersección de dos temas que me parecen críticos para la correcta implementación de la salud digital. Por una parte, la interoperabilidad de los sistemas digitales de salud y, por otra parte, los mecanismos para su financiamiento. Permítanme primero subrayar que la palabra implementación es crucial en toda esta discusión. Cuando hablamos de sistemas y mecanismos digitales, y sobre todo en el sector salud, la implementación lo es todo. De poco sirven las buenas ideas, la legislación y las políticas si no se logra una buena y cabal implementación de lo que se plantea. Mi intervención, pues, se centra en temas de implementación fundamentalmente. Me parece que hay que empezar por reconocer una realidad. Los grandes saltos en la tecnología, en las tecnologías de la información que ya detallaron abundantemente los panelistas anteriores, en el sector salud ya han producido cambios extraordinarios. No podríamos soñar incluso con una vacuna para el COVID-19 desarrollada en unos cuantos meses sin el asombroso avance de las tecnologías de la información y de la información masiva de salud. También hemos visto mejoras extraordinarias en la calidad y responsividad de estudios clínicos, desde imágenes digitales que se generan en tiempo real y se pueden transmitir a distancia para su análisis, hasta mecanismos de monitoreo a distancia. Y hemos visto de la misma manera mejoras significativas en la facilidad de acceso a servicios para pacientes que han traído las TI, como sistemas de telemedicina y teleconsulta, sistemas de programación de citas, por citar solamente algunos, ¿no? Entonces, pero hay un área en la que no hay aún los resultados esperados, ¿no? Se trata de la gran promesa de los expedientes médicos digitales, ¿no? Ha habido mucho progreso en la adopción de expedientes médicos digitales, es decir, ya hay una adopción muy fuerte. El problema no es ese, es que en muchos casos los expedientes no se hablan entre sí. Ese esencialmente es el reto de la interoperabilidad, que los sistemas y que los datos se puedan comunicar mutuamente. La interoperabilidad es el santo grial de los sistemas de salud digitales, porque es lo que permite un verdadero cambio de paradigma en la salud. ¿Por qué digo eso? Porque hasta ahora los sistemas de salud han sido diseñados desde el punto de vista del proveedor de servicios, el médico, el hospital, el laboratorio, la farmacia. Cada uno de estos actores operando de manera separada, dando sus servicios al paciente de manera
a veces incluso en un proceso, digamos, prácticamente lineal. Pero imaginemos, y esto es lo que imaginan los que hablan y los que estudian la interoperabilidad de datos de salud, imaginemos un sistema diseñado en torno al paciente. Eso sí es una verdadera revolución. Las ventajas serían enormes. Primero está en la integración de servicios para que de manera coordinada se pueda tratar al paciente. Pero también hay impactos muy grandes en el ahorro de recursos. No más estudios duplicados, reducción de los costos de coordinación, reducción de riesgos en el uso de medicamentos y las enfermedades y situaciones que de ello emergen, ¿no? Pero esos beneficios aún no logran materializarse plenamente. Ni siquiera en las economías y sistemas de salud más avanzados, yo creo que por 3 razones fundamentales. Primero, porque en muchos casos los sistemas de expediente electrónico, clínico electrónico o expediente médico digital se han diseñado con un modelo que yo le llamaría de arriba hacia abajo. Es decir, se diseñan para lograr objetivos presupuestales y organizacionales o institucionales, y de ahí se van desplegando hacia abajo, hasta llegar a las interfaces de captura de datos con las que interactúan los médicos, los enfermeras, los técnicos, los administradores, etc., ¿no? El resultado son sistemas complejos, difíciles de usar, que no aportan a las prácticas clínicas de los médicos. Muchos son los médicos que se quejan de estos sistemas que tienen una lógica fundamentalmente presupuestal, muy dirigido hacia las necesidades del financiamiento de la salud, pero que no tienen un enfoque clínico, propiamente clínico. Al final, terminamos con expedientes incompletos y a menudo incorrectos o francamente irrelevantes, porque los médicos y otros miembros de los equipos clínicos tienden a abandonarlos. Ese es un primer tema. Segundo tema, segundo obstáculo es porque muchos de los actores de los sistemas de salud han implementado soluciones tecnológicas propietarias que resuelven muchas veces muy bien sus necesidades específicas, pero que hacen que la comunicación horizontal sea muy difícil y cara de lograr. Estos sistemas resuelven a menudo el primer problema, o sea, el problema número 1 que mencioné, es decir, de la calidad de los sistemas digitales para la salud, porque están mejor diseñados y porque son específicos, porque están hechos con el clínico en mente. Se trata de sistemas de diversa índole, ¿no? Desde sistemas de citas, de imágenes, de telemedicina, de facturación, de recetas médicas, etcétera, ¿no? Entonces, como se compran esos sistemas que están aislados, estos sistemas tienden a tener grandes dificultades para comunicarse entre sí y se rompe el paradigma de la interoperabilidad. El tercer problema es un problema más normativo de gobernanza, tiene que ver con la confidencialidad de los datos médicos que se topan frecuentemente con regulación existente que obstaculiza su avance o por la falta de regulación, que también representa un freno, ya que no permite definir claramente la responsabilidad de los diversos actores con el manejo de esos datos. Ahora, afortunadamente, en paralelo y como derivación de estos problemas, de estos obstáculos, sí se han ido perfilando algunas de las soluciones a estos problemas y voy a citar solo algunas de las más importantes. En primer lugar, ha habido un gran desarrollo de estándares de interoperabilidad, como la norma HL7, que han tenido impacto en todo el mundo, incluyendo en México, dentro de la NOM 024, que retoma muchos de los aspectos de la HL7, ¿no? Como mencionó mi querido amigo Roberto Martínez, México ha hecho buena labor en desarrollar este marco normativo para la interoperabilidad. En segundo lugar, se está desarrollando cada vez más un ecosistema informático compuesto de soluciones que yo les llamaría, perdonen el anglicismo, best in breed, o sea que son soluciones muy específicas y muy buenas para lo que hacen, pero que abarcan un aspecto limitado de la salud, y que sí se hablan, o sea, que sí tienen capacidades de interoperabilidad gracias a que ya están incorporando
el cumplimiento con estas normas internacionales y nacionales, ¿no? Son sistemas best in breed, pero con estándares abiertos. En AMITI, por ejemplo, están representados los fabricantes de muchos de estos sistemas punteros. En tercer lugar, ya ha habido un avance significativo en el desarrollo de marcos regulatorios más completos sobre privacidad de datos que ponen al paciente en el centro de la ecuación y le dan voz y voto y poder decisorio sobre su información. También aquí en México, en este caso también, en este aspecto, México también ha avanzado en esta gobernanza digital, como lo menciona Roberto, pero más en lo normativo que en lo práctico. Es decir, lo que falta muchas veces en México es llevar la norma a la implementación. Y creo que no les tengo que abundar mucho en esto porque todos conocemos ese padecimiento que parece ser un padecimiento nacional. Por último, quiero mencionar nada más que hay también soluciones tecnológicas innovadoras, como por ejemplo la tecnología blockchain, que ofrecen mayor seguridad de datos y que transfieren. Yo creo que lo más importante no es tanto la seguridad se puede lograr de distintas formas. Lo que sí hacen tecnologías como blockchain es que transfieren el control de la información de sus creadores a su dueño, es decir, al paciente. Estos temas de interoperabilidad se conectan con el tema de financiamiento, porque para implementarlos, y recuerden, les dije que había hablado de implementación, para implementarlos tiene que existir un mecanismo que alinee los incentivos de los diferentes actores para que esto se vuelva realidad. Es decir, la interoperabilidad no se hace realidad por fiat, no es por buenos deseos. Tiene que haber una serie de mecanismos que generen los incentivos correctos para que todos los actores confluyan y trabajen de manera conjunta. En México, ya lo señalaba la OCDE en su informe de 2016 sobre el sector salud, existe desde mediados de la primera década del siglo un claro compromiso con los estándares en materia de información de salud, ya lo he platicado en su momento. También ha habido grandes inversiones en sistemas de salud, en sistemas de información de salud, como por ejemplo el SINAIS. Después viene la norma 024, ¿no? Hubo una fuerte inversión gubernamental en ese tipo de sistemas informáticos que, sin embargo, yo creo que no han cuajado plenamente. Es decir, buenas ideas, buena normatividad, buenas iniciativas, pero falta de implementación, de contundencia y de éxito en la implementación. Al SINAIS, por ejemplo, le faltó articulación con los procesos administrativos fuera del sistema de los sistemas de la Secretaría de Salud, ¿no? Además, con el sector privado, la articulación de estos sistemas es prácticamente inexistente. Lo mismo sucede en cuanto a la información sobre calidad de atención. Otro sistema, el SICalidad, por ejemplo, que no cuenta con información uniforme o confiable de los estados, ¿no? Lo mismo con sistemas de indicadores, como el INDICAS, que solo tiene información de manera voluntaria. Ha habido otros esfuerzos del sector salud gubernamental, por ejemplo, el IMSS y el ISSSTE han trabajado en tratar de homogeneizar sus sistemas, pero también son esfuerzos dentro de los confines institucionales, ¿no? Que no se abren los datos para afuera y no se genera un ecosistema de datos que puedan utilizarse en todo el sistema de salud. En el sector privado también hay muchos esfuerzos que ustedes escucharán en algunas de las siguientes mesas, pero sin incentivos alineados para adoptar modelos de datos abiertos e interconectar los sistemas de distintos actores, privados y públicos, lo que sucede es que cada actor jala por su lado, compra lo que necesita, implementa las herramientas que le permiten operar lo mejor posible, pero no se logra el objetivo social más amplio de conectar los sistemas, de que se hablen los archivos electrónicos y que esto se haga con el paciente en el centro. Me parece que hay varias opciones para alinear incentivos y con esto voy a concluir. Hay ciertas cosas que sí se pueden hacer. ¿Qué puede hacer el Estado? Bueno, puede hacer una serie de actividades, una serie de medidas de política pública que pueden hacerse todas las que menciono o en distintas combinaciones. Las divido en tres distintos tipos de intervención. Por una parte está el financiamiento directo. Estoy hablando de subsidios o grants para actores que implementen soluciones que cumplan con estándares y datos abiertos. Ese es un primer
elemento. También podría implementarse esquemas de estímulos fiscales, por ejemplo, para reducir los horizontes de amortización de la inversión, de inversiones que cumplan con estándares y datos abiertos en el sector salud. Y, por último, el Estado puede hacer valer su poder monopsónico. Es decir, el Estado es el gran comprador de servicios, de tecnología, de inversión en salud. ¿Por qué no abrir, o sea, homogenizar sus datos, abrir los datos del IMSS, del ISSSTE, del INSABE, adoptar estándares y datos abiertos y con eso detonar un desarrollo de un nuevo mercado de datos de salud en México? Eso es lo que puede hacer el Estado. Voy a pasar ahora a algunas cosas que podríamos sugerir desde el sector privado. El sector privado puede, de la mano del gobierno, con un poquito de ayuda, y de la sociedad civil, pueden también crear incentivos correctos y mecanismos de mercado que hagan propicio el ambiente para el desarrollo de la interoperabilidad. Menciono 3 temas. Primero, la idea del pago por evento. Es un modelo desplegado con mucho éxito desde los años 80 en Dinamarca para incentivar que los actores de salud, empezando por los médicos, utilicen los sistemas electrónicos bajo estándares para realizar cada vez mayor proporción de sus transacciones de manera electrónica, ¿no? Allí como funciona es que cada vez que haces una transacción electrónica, recibes un pago de un actor de mercado por utilizar ese servicio. En Dinamarca fue un tema que se hizo primero con subsidio del Estado y después se creó una especie de mediador de datos nacional sin fines de lucro que llevara a cabo toda esta intermediación. Eso es un primer esquema posible. Un segundo esquema posible es fomentar la creación de un verdadero mercado, bien regulado, obviamente, protegiendo los datos, la privacidad de los datos de los pacientes, de un mercado de datos clínicos. A esto ya están todos los actores necesarios en el mercado mexicano. Tienes las aseguradoras, que escuchamos al inicio de esta mesa hablar sobre las necesidades que tienen las aseguradoras, ¿no? Los laboratorios, ¿no? Que son los grandes consumidores de datos clínicos y que pueden pagar por ellos. Y por otra parte están los generadores de datos, como los sistemas públicos de salud, los grupos hospitalarios, las cadenas de farmacias y los médicos individuales. Ellos son los que pueden recibir pagos. Entonces, si se articula un mercado bien funcional con una buena regulación, una sana regulación, creo que se puede desarrollar los incentivos correctos para la interoperabilidad. Y por último, y esto es un colofón a lo anterior, se podrían crear entidades independientes sin fines de lucro que funjan como mediadores de este mercado de datos, que puedan generar esos incentivos económicos para que todos los participantes estén presentes y activos en el mercado. Bueno, quise estructurar esta intervención en torno a plantear los desafíos y esbozos de soluciones que están en el panorama actual y que ya se han implementado en otros países. Me parece que México tiene una gran oportunidad para lograr este reto. Un sistema de salud, imagínense un sistema de salud en el que los actores se hablan entre ellos, en el que se facilitan las transacciones, en el que se crean nuevos y mejores servicios, en el que se utiliza la información para mejorar la atención clínica, la investigación y la formulación de políticas públicas, traería beneficios para todos, para el gobierno, la República, para el sector salud, para las empresas del ramo y más que nada para los pacientes. Me parece que estamos frente a una gran oportunidad que requiere buenas políticas públicas y la coparticipación del sector privado para lograrse. No debemos perder esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. No, bueno, clarísima tu presentación y muy importante cómo nos ayudaste a hilar varias de las aportaciones de nuestros panelistas anteriores. Nuevamente, muchas gracias. Bueno, pues, amigas y amigos todos, como pudimos escuchar este gran conjunto de panelistas,
nos ayudaron a entender, comenzando por Eduardo. Ahí él nos compartió temas sobre la nueva epidemiología, la mayor expectativa de vida, con la importancia de apoyarnos en lo digital para promover y premiar la prevención de los usuarios, así eso impactando en sus primas, ¿no? Y cómo desarrollar un modelo de atención holístico es importante, donde empoderemos al usuario y esté centrado en el mismo. Después escuchamos a Rodolfo, quien nos compartió esta radiografía del sistema de salud, los retos que el mismo tiene, los retos financieros, los retos en las prestaciones de servicios y el reto adicional que arroja la adopción de esta universalidad, que sin lugar a duda va a requerir un replanteamiento de fondo. Roberto después nos platicó, nos compartió cómo México y otros países invierten de manera insuficiente en la salud y cómo también están invirtiendo muy poco en la salud digital. Y por lo tanto, esto tiene la implicación de que perdemos la oportunidad de aprovechar el uso de los datos que estas plataformas nos pueden arrojar. Como se tienen muchas barreras para la adopción de la telemedicina y los retos que se tienen para ello en la capacitación, en el uso y adopción de las mismas. Nos ayuda cerrando, enfatizando la importancia de que se requiere una estrategia clara, una gobernanza también sólida y la capacidad para resolver estos retos, comenzando por el liderazgo de los participantes. Y después cerramos con las aportaciones que Héctor nos compartió, donde nos ayudó a entender los obstáculos, pero también los enormes beneficios que se pueden lograr a través de la interoperabilidad de los sistemas de salud, con sus impactos positivos para los trabajadores de la salud, la calidad y la precisión con la cual se prestan los servicios, y en la misma salud de los pacientes. Nos dejó entrever cómo México, dentro de lo que cabe, ha avanzado bastante en la legislación de esto, pero tenemos el gran pendiente de poder lograr su implementación. Recomendó al final la importancia de crear incentivos tanto desde el sector privado como el sector público para acelerar la adopción, y cómo es tan importante que logremos esa coparticipación entre el sector privado y el sector público dentro del Sistema Nacional de Salud. Con ello, le quiero dar las gracias a nuestros 4 magníficos panelistas y agradecerles a todos ustedes que nos acompañaron para este panel de la Mesa 1. Buenas tardes.